Damos saludos y muchas bendiciones para cada uno de los hermanos que en esta ocasión, hoy jueves 1 de febrero del año 2024, se reúnen a través de las redes sociales y en el lugar de oración para compartir la lección bíblica. Queremos enviarle saludos a cada uno de los hermanos. En esta ocasión queremos igualmente darle gracias al Señor por los hermanos que ya se han integrado a la oración a Dios aquí de manera presencial. Hermanos que ya estaban disfrutando de unos compromisos familiares, pues ya se encuentran en Puerto Rico, así que para todos ellos muchas bendiciones. Queremos compartir en esta ocasión la lección número 14. Lleva como título: ¿es su religión rutinaria o real? Esta lección tiene como base bíblica el libro de Isaías, capítulo 29. Dice de la siguiente manera la afirmación fundamental: cuando la gente piensa que puede ocultarse de Dios, practican una falsa religiosidad que adolece de temor a Dios. Así que esta es la lección número 14. Gloria al nombre del Señor. La que vamos a compartir. Gloria al nombre del Señor. Así que buscamos en la Biblia, Isaías capítulo 29. La lección dice, entre sus objetivos, reconocer que existe una diferencia entre ser religioso y ser un verdadero cristiano. Comprender que Dios demanda fidelidad y consagración del adorador que confiesa su fe en Dios. Reflejar la fe en Dios en sus acciones del diario vivir. Dice esta lección en Isaías, el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Esta precisamente es la base bíblica, el versículo para meditar, y podemos iniciar esta lección con un reconocimiento de una realidad que existe en los diferentes lugares de adoración. Hay personas que se acercan a un lugar de adoración porque verdaderamente quieren servir, adorar a Dios, quieren cumplir con lo que Dios les ha demandado, quieren colocar sus dones, talentos y recursos al servicio a Dios. Hay personas que tienen una entrega incondicional, al Dios Todopoderoso que les ha salvado. Hay personas que dicen: nada hay que me aparte de mi servicio a Dios, cada día voy a servirle con más fervor, con más ahínco. Ejemplos como lo muestra el libro de los Hebreos, cuando en el capítulo dedica un capítulo a los héroes de la fe, personas que rindieron aún su vida, personas que aún con sus diversas necesidades siguieron sirviendo al Dios en el cual habían colocado su fe y su esperanza. Tenemos que entender también y reconocer que hay personas que se acercan a los distintos lugares de adoración
pero no para servir a Dios. Hay personas que se acercan a los distintos santuarios porque por costumbre o por obligación familiar o porque ya tienen algún tipo de relación de amistad con algún feligres de ese lugar de adoración, que acude de manera rutinaria pero sin conocer las implicaciones de lo que es ser un creyente y el ser una persona que confiesa a Jesucristo. Ese señalamiento no solamente lo hace el profeta Isaías en el Antiguo Testamento en referencia específica al pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, el pueblo escogido por Dios para servirle, para ser distinto a todos los pueblos de la tierra. Sin embargo, ese pueblo estuvo recibiendo consejos y amonestaciones de parte del Señor, utilizando a diversos recursos, profetas, a través de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo se olvidó del verdadero servicio y significado de ser parte de los escogidos, parte del pueblo de Dios. Mire, lamentablemente tenemos que decir que las costumbres de los pueblos, la religiosidad, esclaviza a las personas. Debemos colocar como ejemplo nuestro país, Puerto Rico, que en medio de su historia fue supuestamente evangelizado por el país que los colonizó aparentemente, entre comillas. Los obligaban a los naturales a someterse, no solamente a las directrices de aquel que llegó a colonizarlos, sino también les impuso su religión. Oiga, y muchas personas luego en la historia vemos que comenzando la práctica religiosa que no era en el idioma que entendía la gente, se impartía muchas veces en latín, las personas acudían, oiga, y escuchaban el servicio religioso en un idioma que no entendían y llegaban allí. Muchas veces se aprendían unas palabras que ni siquiera sabían el significado. Hacían unos rituales que ni siquiera sabían el significado. Todo porque era una costumbre, un ritual, porque fue lo que conocieron. Sin embargo, cuando llega el Evangelio de Jesucristo, que llega a traer la verdad, que lleva a las personas a tener en su lenguaje el mensaje del Evangelio, el mensaje que ellos pueden entender, que pueden determinar si lo aceptan o no. No un mensaje impuesto, sino un mensaje que le permite a la persona ejercer su libre albedrío. Este es el Evangelio. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Jesucristo nunca obligó a nadie a servirle. Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Oiga, Jesucristo dijo: el que creyere y fuere bautizado, el que me confesare delante de los hombres. El servicio a Dios es un servicio voluntario que sale del corazón del hombre, no por agradar a un sistema religioso, sino por agradar a aquel quien le salvó. Por eso, hermano, vemos una gran diferencia y podemos identificar en distintos escenarios personas que están ejecutando, desempeñando alguna tarea, ya sea de manera obligatoria
o ya sea porque le apasiona, porque le gusta, porque identifica como un privilegio el servicio que está rindiéndole a otros. Cuando el creyente demuestra esa entrega al servicio a Dios, su vida no es identificada como una vida religiosa, sino que su vida de servicio a Dios es precisamente un estilo de vida innato, característico de aquel que ha pasado por un proceso de transformación, de aquel que reconoce que para él la vida se centra en la persona de Jesucristo. Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando el creyente manifiesta en sus acciones la vida de Cristo, esa evidencia de la entrega a Dios, ¿amén?, oiga, es incuestionable. Isaías está hablando de un pueblo que se identificaba como el pueblo de Dios, pero sus acciones no estaban alineadas a la supuesta fe, religión que ellos profesaban. Jesucristo mismo sufrió las consecuencias en su ministerio de ser perseguido por los líderes religiosos de la época, gente de su nación, gente que se supone conociesen el Evangelio, personas que se supone que lo pudiesen identificar a él como el Mesías. Esas personas lamentablemente se aferraron a su religiosidad y no a lo que tenía establecido la palabra del Señor. Por eso vemos, amén, a un Juan el Bautista presentando a la persona de Jesucristo, diciendo: he aquí viene uno que es antes de mí. Juan dijo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo no lo veía como el Redentor, como el Mesías, como el enviado de Dios. En su religiosidad, los fariseos, los movimientos religiosos saduceos, el pueblo judío veían a Jesús como el hijo del carpintero. Aún su misma familia inicialmente le despreciaba, no creían en él. Por eso el Evangelio según San Juan identifica a Jesucristo cuando dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que cree en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy distintos lugares de adoración exaltan su liturgia, exaltan su nombre, exaltan la cantidad de feligreses con las que cuentan, la cantidad de recursos, exaltan la organización de sus servicios, exaltan la música que utilizan para la adoración, pero lamentablemente hay muchos lugares que exaltan todas estas cosas, exaltan al líder, pero no exaltan al que tienen que exaltar, a Jesucristo. Por eso Isaías decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón
está lejos de mí. Dice el versículo 15 del capítulo 29 de Isaías: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entendió. Dice: la falsa religiosidad será descartada. Oiga, será echada a un lado. La falsa religiosidad, hermanos, y no tiene que ver con nombre de denominación religiosa. Hay falsa religiosidad en todo lugar. Hay personas que lo que llevan en sí es un manto, es una apariencia. Por eso Jesucristo mismo decía de los religiosos de la época: ustedes son lobos disfrazados de ovejas. Oiga, Jesucristo le decía a la gente acerca de la falsa religiosidad de los fariseos. Jesucristo le decía: ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no las obras que ellos practican. Y hermanos, esa acción se repite, se da en nuestros días. La falsa religiosidad. Oiga, mucha, como decimos, mucha apariencia, pero usted no encuentra esencia, no encuentra fundamento. Dios espera del creyente no solamente una identificación externa, una identificación interna. Jesucristo lo dijo de una forma que la gente le podía entender. Jesucristo dijo: por sus frutos los conocerán. El árbol se conoce por el fruto, y nosotros no podemos engañar a Dios con una falsa religiosidad. No es las acciones que puedan sorprender a un líder religioso o a una denominación. Jesucristo ve la intención del corazón. En un momento dado, Jesucristo estuvo en una sinagoga en el momento en que las personas iban a ofrendar. Oiga, todavía el ofrendar y el diezmar se practican, es bíblico. Y en aquel momento Jesucristo vio a muchos que depositaban mucho dinero en las arcas. Oiga, y también vio a una viuda que depositó algo insignificante, posiblemente para lo que estaban allí alrededor. Sin embargo, para Jesucristo, quien evaluó la ofrenda de cada uno de aquellos que llegaban al lugar de adoración, Jesucristo dijo: aquella mujer pobre y viuda dio todo lo que tenía, su sustento. Oiga, esa mujer dice que fue justificada. Dios recibió esa adoración. Igualmente, Jesucristo trae una parábola del publicano y el fariseo, dos personas que fueron al lugar de adoración. Oiga, uno, mientras estaba en el lugar de adoración, exaltaba su persona: Señor, te doy gracias porque es que soy tan bueno, doy tanto de ofrendas, aporto con mi tiempo, con mis dones, he hecho tantas cosas, pero
Ni siquiera me parezco a este publicano que está dado a mí. Jesucristo dijo que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar los ojos y le decía al Señor en su adoración: Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Dice la Biblia que fue el publicano el que salió justificado de aquel culto. Hay muchas personas que van a los lugares de adoración, pero Dios no recibe su adoración porque es una adoración hueca, vana, vacía, desprovista de la esencia de lo que espera el Señor. Por eso la Biblia dice, cuando Jesucristo se encuentra allí en un lugar que acostumbraban a buscar algo, con una mujer samaritana, Jesucristo le dijo: el Señor está buscando ahora adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Señor que le sirvan y que le adoren. ¿De qué le sirve a Dios para la expansión del Evangelio congregaciones con feligreses que lo que lleven es una falsa religiosidad? No son útiles en la expansión del mensaje transformador del Evangelio. Por eso el profeta Isaías llega a tiempo al pueblo de Dios y le dice: no es de labios, es de la abundancia del corazón. Nosotros, amén, tenemos que hacer la diferencia como creyentes. Nosotros tenemos que hacer la diferencia como Iglesia de Jesucristo, y es demostrando, ¿ven?, a través de, no de nuestros labios, de una vida práctica, los valores del reino de Dios, las doctrinas bíblicas, no los dogmas humanos, que son, amén, los que han tergiversado el camino recto al Señor. Les invitamos para que cada uno de nosotros podamos evaluar si realmente lo que hemos practicado durante toda nuestra vida es una vida religiosa o una vida que se fundamente en los valores del reino de Jesucristo, que se fundamente en la persona, en las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo en un momento dado se encontró con líderes religiosos que le reclamaban por qué él estaba llevando el mensaje, quién le había dado la autoridad. Oiga, lo identificaban a Jesucristo como un falso profeta. Muchas veces lo identificaban como hijo de las tinieblas. Le llegaron a decir a Jesús por echar fuera demonios. Oiga, cuando hay una vida religiosa apartada de la enseñanza bíblica, esa vida religiosa, ese líder que lo que practica es una religión hueca, vana y vacía, no puede identificar lo que verdaderamente procede de Dios, porque tiene un manto en su rostro, el manto de religiosidad. Y Jesucristo precisamente vino a romper con la tradición religiosa, con todo aquello que quería estar sobre su persona, con todo aquello que quería tener una parte principal sobre el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Todo aquello que vaya por encima de la persona de Jesucristo, oiga, rechácelo. Todo aquello que quiera exaltar al hombre antes que a Jesucristo, rechácelo.
No se deje llevar por las lindas facilidades, por los atuendos, por el vestuario del líder religioso. No se deje llevar por la linda música o por las distintas plataformas sociales que tiene y por los miles de seguidores que puedan tener. Fundamente su fe no en una vida religiosa, fundamente su fe en lo que Cristo ha enseñado, en lo que la Biblia nos presenta. Jesucristo en un momento dado, para identificar la falsa religiosidad, le presenta en un momento dado una enseñanza a sus discípulos que le dice: en aquel día yo voy a hacer la diferencia entre los que tenían una religión y los que practicaban la fe en Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantos milagros, en tu nombre hicimos tantas obras. Jesucristo le dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A unos le dirá: ustedes pueden venir a acompañarme, porque ustedes han demostrado no una falsa religiosidad, sino los verdaderos valores del reino a través de un servicio al prójimo. Jesucristo le dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me visitaste, porque estuve preso y fuiste y me acompañaste allí en la cárcel, porque tuve necesidad y me levantaste. Uno dirá: pues ¿cuándo te vimos en una de estas situaciones? Jesucristo le dice: cuando te moviste no en una falsa religiosidad, sino en un servicio como a Jesucristo. Por cuanto se lo hiciste a uno de tus prójimos, es como si me lo hubieses hecho a mí. Por eso Pablo le exhorta a los colosenses: y todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo con amor, como para el Señor y no para los hombres. La falsa religiosidad quiere siempre halagar, llenar el ojo de los líderes y de los que están alrededor. El creyente, a quien trata de exaltar, es al invisible, a Jesucristo. Por eso, hermanos, la iglesia tiene un reto: no solamente ser luz en medio de las tinieblas, ser la sal de la tierra. La iglesia tiene el reto de enfrentar la falsa religiosidad, de rechazar la falsa religiosidad, porque, no produce beneficios para el reino de Dios la práctica de una falsa religiosidad. Precisamente ese fue uno de los motivos que impulsó a Martín Lutero, para desplegar sus tesis ante el sistema religioso dominante en esa época, el católico romano. Se enfrentó la expulsión, enfrentó la persecución, hermano, todo cargado precisamente por la inclinación de un sistema religioso a la falsedad, apartado de las normas bíblicas. Lutero dijo: esto que están practicando no es compatible con lo que enseña la Biblia. Esto es la representación de una falsa religiosidad y yo no puedo estar aquí. Evalúe dónde usted está
colocando su fe dónde se está congregando, qué está escuchando. Posiblemente usted dirá, es que el mensaje se escucha muy bonito, pero evalúe si el mensaje va dirigido a exaltar la figura del predicador o exaltar la figura de Jesucristo. Evalúe si el mensaje que se está presentando es para moverlo a usted a llenar el bolsillo de algún líder religioso o para sostener verdaderamente la obra del Señor. Evalúe usted si las prácticas que está realizando en su servicio a Dios son las que el Señor espera que nosotros hagamos. La mayor práctica de un creyente, más que una falsa religiosidad, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Jesucristo le dijo a los corintios, a través del escrito de Pablo, amén, si alguno hablare, y empezó a decir en ese capítulo de 1 Corintios capítulo 13, si tú puedes tener todos los dones, todos los talentos, puedes dar tu cuerpo en sacrificio y no tienes amor, de nada te sirve. Oiga, es que la falsa religiosidad a quien llena es a los espectadores, es a los líderes que están al frente, pero no llegan a la presencia del Señor. Quiere el Señor que nosotros como creyentes podamos decir, yo acudo al lugar de adoración no porque estoy cumpliendo con una rutina, es que ya me he acostumbrado a llegar al lugar de adoración. Ya para mí como que si no voy los domingos a la iglesia a las 10, pues como que me falta algo, porque ya es mi costumbre. Que nuestra vida como creyentes no sea una costumbre, sino que sea la esencia que nos lleve a nosotros cada día, ¿amén?, a anhelar servir a Dios, no importando las circunstancias que estemos atravesando. Dice, para terminar esta lección, la fe verdadera actúa en el creyente como don divino que ilumina sus pensamientos y guía a la persona a un encuentro con Dios, aceptando a Cristo como el único medio de salvación. La experiencia de fe en Cristo permite que el Espíritu Santo capacite al adorador para servir a Dios con su ser integral. La vida cristiana llena del Espíritu Santo da testimonio de ser una vida transformada. Por eso Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si usted ha aceptado a Jesucristo, deje en el pasado su vida de religiosidad, sus costumbres paganas y religiosas. Oiga, deje los rituales de la vida pasada, de su religión pasada. Enfoque su vida en la persona de Jesucristo y lo que Dios espera de usted. Qué mal se ve un creyente supersticioso, un creyente que esté siempre haciendo referencia de sus prácticas religiosas. Qué mal se ve un creyente que quiera complementar su servicio a Dios con el servicio de la religión que practicaba antes. No nos dejemos engañar. Seamos íntegros. Hay muchas personas que cuando van de compras buscan artículos que tengan la marca. Están buscando una marca específica. Oiga, y autoridades han incautado
equipos, materiales que supuestamente son de una marca, pero son materiales que no son genuinos, son falsificados. Y el creyente tiene que ser genuino. No puede ser que diga la etiqueta hecho en la tierra. Nosotros no tenemos etiqueta de este mundo, no tenemos etiqueta de religiosidad. Nosotros, nuestra ciudadanía, somos, dice la Biblia, hechura suya. Somos creación de Dios. Si es que Cristo ha pasado a ser morada en nosotros. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir esta lección. Qué bueno encontrarse con personas genuinas. Qué decepción aquel que ha comprado alguna pieza, esa de ropa, de joyería, de lo que sea, y se lo vendieron como una pieza original, genuina, y cuando se puso el reloj, le dijeron, es de oro. A la que se lo puso en la mañana, ya en la tarde cuando se lo quitó, vio que tenía una marca en el brazo, no una marca por el uso, sino que se le desprendió la pintura y todas esas cosas que supuestamente eran de una pieza original. Le dieron otra cosa, una copia mal hecha. Que no seamos nosotros una copia mal hecha, que seamos creyentes genuinos y auténticos según el modelo de Dios. Les invitamos, amados hermanos, para que nos acompañen en la iglesia de Park Gardens. Estamos ubicados en la Marginal 181, frente al centro comercial de Park Gardens en Río Piedras, Puerto Rico. Usted nos puede seguir a través de las redes sociales y nos busca en la dirección iglesiaparkgardens.org. También nos puede encontrar en las plataformas de Facebook y de YouTube buscándonos como Iglesia Park Gardens. Nosotros les invitamos para que nos acompañen este próximo domingo en el lugar de adoración. Llevaremos a cabo un culto de adoración a Dios a partir de las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Estaremos adorando y exaltando el nombre de Jesucristo. Si usted tiene alguna petición, si necesita oración por alguna razón en particular, les invitamos para que se comunique, nos deje un mensaje, ya sea en la plataforma de Facebook, y nos escriba durante cada una de las transmisiones, le vamos a contestar. Así que para todos ustedes, amados hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, muchas bendiciones para todos los hermanos que nos siguen, igualmente para los hermanos que están en el lugar de adoración. Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que compartimos tu palabra. Gracias, Dios amado, por la iglesia genuina, por la iglesia, Dios amado, que no se doblega ante la religiosidad, por la iglesia que permanece a través de los tiempos reconociendo que tú eres nuestro Rey y Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones para todos, hermanos.